principalmente agradecida por estar un año más en este campeonato. Todos los pilotos están en muy buen nivel, pues así es que eso ya de por sí va a ser complicado. El calor que está haciendo, los coches sufren mucho, la llanta se degrada muchísimo. Todas mis expectativas es llevarme el tricampeonato, lo cual sería perfecto en mi carrera. Mantener un ritmo constante, no cometer errores y obtener más velocidad. Creo que va a estar muy emocionante esta primera fecha y pues creo que va a ser muy pareja. Venimos a ganar el campeonato de nuevo. Amigos de la Supercopa, nos da muchísimo gusto saludarles en la ronda inaugural de la campaña del 2022 en el marco del Gran Premio Red Cola, en este magnífico escenario del Autódromo Toluquilla, localizado en la zona conurbada de la capital del estado de Jalisco, es decir, la ciudad de Guadalajara. Vamos a tener un circuito de casi 2,5 kilómetros de longitud con 16 curvas, tremendamente demandante para todos los competidores de la Supercopa y desde luego con nuestras 3 categorías que corren de manera simultánea, la categoría Gran Turismo México con la división Pro 1, la división Pro 2 y la recientemente incorporada división Light. Así es que vamos a tener una contienda verdaderamente sensacional en las 3 diferentes divisiones, donde la disputa por la bandera a cuadros estará muy peleada en lo que corresponde a la categoría Gran Turismo México. Hola amigos, soy Edwin Arenas, piloto de la categoría Fórmula 5 y los invito a dar una vuelta de reconocimiento al Autódromo de Guadalajara. Iniciamos la vuelta en la recta principal, entramos a la curva 1, una curva bastante rápida a la derecha, es prácticamente a fondo y frenamos un poquito para nada más acomodar el coche. Por aquí frenamos, bajamos a tercera. Una curva bastante cerrada donde tenemos que tomar un buen apex. Aquí metemos cuarta, una frenada corta para esta curva que es de 90 grados. Aceleramos lo más pronto posible, nos pegamos al lado izquierdo. En esta parte de la pista es un poco resbaloso, pero tenemos que buscarlo, la frenada recta. Aquí tenemos cuidado con la zona lenta que tiene un poco de hoyos. En esta parte de aquí ya aceleramos a fondo. Esta zona es la más técnica. Aquí nos abrimos para tomar la última curva, y aquí aceleramos a fondo y esto fue una vuelta de reconocimiento en el Autódromo de Guadalajara. Este autódromo tiene unas características muy demandantes, ya que es un autódromo muy técnico con partes trabadas, partes rápidas, pero para eso nos preparamos para cada fecha para afrontar estos retos. Tuve la oportunidad de ganar aquí el año pasado, fue una carrera muy divertida, muy demandante, pero vaya, de las mejores carreras de mi vida y sin duda mi favorita. Inicié a los 8 corriendo en pistas de calle, y no vengo de familia de pilotos, vengo de una familia de mecánicos, pero mi papá se le dio la oportunidad de comprar un kart. Hasta la fecha he pasado por diferentes categorías hasta llegar a la Fórmula 5. Un consejo que yo les daría a los jóvenes que quieran involucrarse en el tema del automovilismo, que siempre luchen por lo que quieren. Trabajando duro es como se consigue el éxito. Vámonos con el listado de los contendientes de esta ronda de apertura de la temporada 2022 de la Supercopa, la categoría Gran Turismo México, que siempre se ha citado como reza la vieja máxima popular, con el campeón hasta que pierda, y es justamente el monarca reinante, el jalisciense Salvador de Alba Jr., que con el auto número 1 partirá desde el puesto de privilegio. Su coterráneo Marco Marín con el auto número 33 lo hará desde la segunda plaza, y vendrá también Gerardo el Grillo Nieto con el auto número 42, el nativo de Santiago de Querétaro, para la tercera posición. Amigos de la Supercopa, nos da muchísimo gusto saludarles en el arranque de la temporada del 2022. Ahí veíamos al partidor ondear ya la bandera verde
Les saluda Ed Martínez, quien a través de la señal de Fox Sport 3 haremos todo el relato y toda la crónica de lo que suceda en esta primera cita puntuable de la campaña del 2022. Ahí tenemos a los punteros de nuestra competencia, encabezados por el jalisciense Salvador de Alba Jr., el monarca de la temporada del 2021, que está iniciando a tambor batiente lo que corresponde a esta campaña del 2022. Hay que recordar que en esta categoría corren 3 divisiones de manera simultánea, reconocidas como Pro 1, Pro 2 y la categoría GTM Light. Así es que estamos viendo los primeros escarceos de la primera de 2 carreras puntuables de esta cita inaugural de la temporada del 2022. Ahí estamos viendo rápidamente la contienda. Está el auto del chihuahuense Oscar Queco Pérez, perseguido rápidamente allí por el auto número 42, cuyo volante está en las manos del regiomontano Rodolfo Rudy Camarillo, un volante que cuenta con una enorme experiencia de carácter internacional y que ya desde el año anterior consiguiera varias posiciones de podio, incluso distintas victorias, haciendo mancuerna con el queretano Gerardo El Grillo Nieto. Por lo pronto ahí se está manteniendo entre las posiciones punteras Rodolfo Rudy Camarillo con el auto número 42, y aquí tenemos uno de los primeros percances. Lamentablemente el capitalino Juan Carlos Bolaños lastimó la suspensión del costado derecho de su unidad y casi podríamos decir que se ha convertido en un retiro inesperado en esta primera cita de la campaña del 2022. Este es el duelo también allí entre el zacatecano Pepe Arellano con el auto número 29. Hay que recordar que Pepe Arellano es el campeón de la división Pro 2, se quedó con el cetro de la temporada del 2021 y ahí estaba antagonizando nada más y nada menos que con Homero Richards, el capitalino que defiende los colores de Zapata Racing y que siempre es uno de los grandes animadores de la categoría Gran Turismo México. Ya les decíamos, este trazado que cuenta con 16 curvas, siempre hay la oportunidad en alguno de esos sectores de intentar adelantar, de intentar progresar en esta categoría GTM. Ya les comentábamos también que hemos tenido una parrilla muy nutrida, prácticamente un poco más de 20 contendientes para nuestra carrera inaugural, y aquí estaba ya la bandera amarilla de competencia, como cita la normatividad vigente. Alrededor del minuto 25 de la competencia se lleva a cabo el cambio reglamentario de pilotos, y ahí está el copetín de Alba entregándole la responsabilidad al jovencito Jorge García Arce en lo que bien podríamos identificar como el bautismo de fuego de Jorge García Arce. Tenía en sus manos el auto en el primer lugar, pero ahora tenía que contener los embates de su paisano Marco Marín Paredes en el relanzamiento de nuestra competencia, y por lo pronto lo estaba consiguiendo porque el auto número 33 no lograba adelantarle, pero ahí veíamos ya inmediatamente la respuesta del auto número 9, que luego del cambio reglamentario de piloto estaba siendo ya conducido por Michel Jourdan Jr., el internacional piloto mexicano, que ya sabemos también fue el monarca de esta categoría durante la temporada del 2020 y estaba intentando echar mano de toda la experiencia acumulada para intentar antagonizar allí con el volante del auto número 42, que era nada más y nada menos que el queretano Gerardo El Grillo Nieto. Había saltado también allí a la escena el auto número 29, conducido por el internacional Luis El Chapulín Díaz, debutante en esta categoría, y lamentablemente ahí estaba Jorge Jiménez sufriendo un problema en la suspensión trasera de su auto número 22, y esto iba a disparar todo el dispositivo de seguridad, porque incluso estaríamos no solamente en condiciones de bandera amarilla, sino que iríamos a condición de bandera roja, tal y como podemos apreciar perfectamente allí en nuestra imagen, y con ello desde luego que estaríamos también convocando el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, Jorge García Arce lograba mantenerse con los colores de Red Cola y Sidralaga en la primera posición, intentando completar la tarea que había comenzado su coequipero Salvador de Alba Jr. Ahí viene el ataque desesperado también de Marco Marín, no consigue adelantarle y pierde la posición ante el volante del auto número 42, Gerardo El Grillo Nieto, que ya también durante la temporada del 2021
había conseguido varias posiciones de podio. Por lo pronto ahí estaba el embate también entre Marco Marín Paredes con el auto número 30 y el arquitecto Jaime Guzmán, quien había recibido ese auto número 20 de las manos del muy experimentado Homero Richards. Este era el duelo sensacional. Gerardo el Grillo Nieto y Michel Jourdain Jr., un duelo que se iba a escenificar hasta los últimos giros de la prueba. La posibilidad del contacto ahí en la curva que pasa por debajo del puente, se tocan una vez, dos veces, toman la recta principal y vean ustedes el carácter, el temperamento, la enjundia con que se batalla por esa segunda posición. Y lamentablemente, mientras estaban en su duelo particular, lamentablemente para ellos, Marco Marín Paredes, el tapatío, muy atento a esta circunstancia, lograba saltar y recuperar el segundo sitio, en tanto que Jorge García Arce también hacía gala de estar muy atento y se separaba de sus más cercanos perseguidores. En el foso estaba ahí Salvador de Alba Jr., presentándose muy confiado, y caía entonces la bandera a cuadros. Victoria, victoria para Jorge García Arce, la primera de la temporada del 2022 para el equipo Sidral Aga y Red Cola. Ahí están celebrando por todo lo alto su primer triunfo de la campaña. Bueno, pues ahí tenemos a quienes han ocupado las tres primeras posiciones, una victoria por todo lo alto de la mancuerna de Salvador de Alba Jr. y Jorge García Arce, que se acreditan el primer triunfo de la temporada. El segundo puesto también para otro volante tapatío, Marco Marín Paredes, y en la tercera colocación aparece la dupla de Gerardo el Grillo Nieto y Rodolfo Rudy Camarillo. Estamos listos ya para lo que corresponde al listado de nuestros competidores, de los llamados monstruos del asfalto, los tractocamiones. Tenemos aquí lo que bien podremos identificar como nuestra gala de campeones, porque si revisamos este line-up, tendremos ahí a campeones de muy distintas categorías a lo largo de la historia reciente del deporte motor de nuestro país, pero el campeón defensor es nada más y nada menos que Santiago el Torbellino Tobar, el piloto capitalino que comienza de esta manera la defensa de su título. Amigos de la Supercopa y de Fox Sport 3, les saluda de nueva cuenta Ed Martínez con toda la emoción que corresponde a los llamados monstruos del asfalto, una categoría que no necesita presentación para los auténticos aficionados al deporte motor de nuestro país, pues en cualquier plaza que se presentan es por supuesto la predilección de todos los fanáticos al automovilismo deportivo de nuestro país. Bueno, pues habría que señalar que Santiago Tobar había tenido un fin de semana francamente discreto, el campeón defensor con el auto número 1, defendiendo los colores de Gil Rímula, ocupando hasta ahora una posición secundaria, en tanto que por lo pronto, en lo que se refería a los punteros, estaba allí Homero Richards con los colores de Zapata Racing y el tractocamión número 20, ocupando la primera posición y siendo perseguido por este hombre, el muy avisado Rubén Robelo con el tractocamión número 28. Aparecía en su persecución también el regiomontano Enrique el Tatita Vaca, lo recordamos hace un par de temporadas también consiguiendo un resultado notabilísimo allá en el Autódromo Internacional de la ciudad de León, Guanajuato, y con ello refrendando la calidad del volante originario de Monterrey, Nuevo León, quien estaba ocupando por ahora el segundo sitio. Allí lamentablemente perdía el trazado ideal el piloto de casa Salvador de Alba Jr. con el tractocamión con los colores de Red Cola y Sidral Aga y el número 48. Por fortuna para él, por sus propios medios lograba reintegrarse a la competencia, pero ya se encontraba muy rezagado y con dificultades verdaderamente acentuadas para reclamar la posibilidad de contar con la bandera a cuadros. Ahí está, solo, absolutamente solo, se fue el Copetín de Alba en la entrada de ese sector sinuoso y lamentablemente habría de verse muy rezagado en las posiciones. La batalla estaba en el frente. Homero Richards con los colores de Zapata Racing se mantenía con todos los recursos a su alcance en la primera posición. Este es Paul Jourdain y detrás de él Michel Jourdain Jr. y ahí veíamos pasar también como una auténtica ráfaga al torbellino Santiago Tobar con el auto número 1. Este es Jorge de la Parra
tierra en su carrera de debut en la categoría de los tractocamiones. El joven volante capitalino que lo estaba haciendo de manera sobresaliente en su carrera de presentación en la competencia de los monstruos del asfalto. Y aquí teníamos el cambio de posiciones. En la gran parte de la competencia, Homero Richards había estado al frente del pelotón de todos estos contendientes y de repente lo sorprendía allí Enrique Vaca con el tractocamión número 12 defendiendo los colores de TUM. Pero Homero Richards, ya lo saben ustedes, es un guerrero en todos los circuitos y no se iba a resignar a ocupar un puesto secundario, de tal manera que la diferencia entre Enrique Vaca con el tractocamión número 12 y Homero Richards con el 20 era verdaderamente marginal. Se abría ahí para tomar un poco de respiro Michel Jourdain Jr., que iba a intentar adelantar ahí a Paul Jourdain. Lo estaba sorprendiendo al final de la recta principal y Michel Jourdain Jr. estaba ocupando ahora la tercera posición, relegando a la cuarta plaza a Paul Jourdain con el tractocamión Continental número 8. Así es que teníamos contienda en prácticamente todos los sectores del circuito tapatío, que ya les decíamos tiene casi 2,5 kilómetros de longitud. Se mantenía en el primer puesto el neoleonés Enrique Vaca con el número 12, pero no cejaba en su propósito de adelantarle. Homero Richards llevaban otra vez a esta situación comprometida. Lo sorprende ahí Homero Richards por la parte interior. Enrique Vaca intenta defenderse, pero ya ha perdido el primer puesto a manos de los colores de Zapata Racing y por supuesto del experimentado capitalino Homero Richards, que con el número 20 recuperaba el sitio de honor que se había adjudicado en las sesiones de prácticas libres y en la calificación de la jornada sabatina. Así es que Homero, una vez más echando mano de la enorme experiencia que atesora, se estaba quedando con el primer puesto. Y aquí estaba la batalla en donde una vez más el protagonista era Paul Jourdain. ¿Y quién no se iba a espantar si detrás de él viene el multicampeón mexicano, el capitalino Rubén Robelo, que con el tractocamión número 28 había tenido una progresión muy acentuada, recuperando hasta 5 posiciones respecto de su sitio de salida? Así es que podía ser identificado como el piloto que más progresos había tenido durante la competencia. Y allí los vemos lado a lado, Paul Jourdain, Rubén Robelo, Robelo Jourdain. ¿Quién va a doblar primero a la derecha? Claro, el capitalino Rubén Robelo está adelantando ahí a Paul Jourdain para ocupar una posición entre los punteros, el avesado capitalino Rubén Robelo. Y aquí veíamos, por supuesto, las secuelas de la batalla de Salvador de Alba Jr. Vean ustedes el costado derecho, pero peor aún el costado izquierdo, muy lastimado de ese tractocamión señalado con el número 48, lo cual le impedía estar en el ritmo de los punteros en un lance, podríamos decir, infortunado para el tapatío Salvador de Alba Jr., que con esos colores de Red Cola y de Sidra Laga intentaba no perder contacto con el pelotón de competidores, luego de verse muy rezagado como consecuencia de haber salido de la pista en un lance, ya les decíamos, en un episodio infortunado para el nativo de Guadalajara, Jalisco. Y ahí continuaba la batalla por el primer puesto. Vean ustedes los milímetros a los que pasa Homero Richards del muro y no le va a la saga el regiomontano Enrique Vaca. Ahí podría caber apenas un alfiler entre la carrocería del tractocamión y el muro de la recta principal del autódromo en la Perla de Occidente. Intentaba separarse ahí Homero Richards, estableciendo un ritmo que por ahora no podía contestarle Enrique Vaca cuando venía la neutralización de nuestra competencia. Una bandera amarilla, había fragmentos de una carrocería. Ya habíamos visto perfectamente cómo la de Salvador de Alba Jr. estaba muy lastimada. Ello obligaba al ingreso del auto de seguridad o el safety car, como usted guste identificarle, y entonces la ventaja que había venido construyendo Homero Richards se diluyó de un solo golpe y se abría la enorme ventana de oportunidad, primero para Enrique Vaca con el número 12 y después para el internacional mexicano Michel Jourdain Jr. con el número 9. Y sí, ahí alcanzaron ustedes a verlo, ya estaba también el capitalino Rubén Robelo ocupando el cuarto lugar con el tractocamión número 28. Volvían a agruparse todo el grupo, todo el pelotón, debo decir, de competidores de la categoría de los tractocamiones, y que por supuesto
eran encabezados en ese momento. Ahí veíamos incluso a los oficiales cómo intentaban retirar parte de esos segmentos de carrocería y algunos despojos, y teníamos el relanzamiento de nuestra competencia. Allí seguían todos comandados por Homero Richards con el tractocamión número 20. Coque de la Parra debutando de manera brillante, sobresaliente con ese número 29, defendiendo los colores de Chevron Delo en una aproximación, digamos, muy clara a una categoría que siempre le llamó la atención al joven piloto capitalino y que por fortuna en esta temporada del 2022 se abría la ventana de oportunidad. Y ya lo decíamos, la fortuna de unos es la desgracia de otros, y lamentablemente la nativa de Puebla de Los Ángeles, Majo Rodríguez, se tenía que ir forzosamente a la zona del garage y representaba un abandono en la contienda de los tractocamiones. Estaba, por supuesto, muy frustrada porque este resultado no era el que estaba buscando Majo Rodríguez en la capital jalisciense. Ella siempre ha sido protagonista en la contienda de los tractocamiones y ahora lamentablemente se veía rezagada. Ahí estaba transitando ya muy lentamente, estaba siendo acompañada en ese sector por Salvador de Alba y también por Rafa Palacios con el tractocamión número 11. Cuando disfrutamos aquí de la reiteración, vean ustedes, ni siquiera estaba haciendo ya el trazo que los competidores más rápidos consiguen en ese sector debajo del puente, y entonces habría de convertirse la poblana Majo Rodríguez en un abandono definitivo para la contienda de los tractocamiones. Llegaban las asistencias a auxiliarle, pero ella evidentemente estaba enfadada, estaba molesta porque esta situación se encontraba absolutamente alejada de lo que pretendía lograr en la ronda de apertura de la temporada del 2022. Teníamos ahí el relanzamiento y ni tardo ni perezoso, apenas en la segunda curva, ahí Enrique Vaca intentaba adelantar a Homero Richards, lo estaba cristalizando, pero Homero también tenía recursos para antagonizar con el regiomontano y recuperaba de manera absolutamente proverbial la primera posición. Y como si se tratara de un convidado de piedra, Michel Jourdain Jr. ahí con ese tractocamión en flamante color escarlata y el número 9, se mantenía la expectativa considerando: si hay contacto entre estos dos, yo me voy a poder quedar con la bandera a cuadros. Así es que Michel Jourdain Jr. con los colores de Axalta se mantenía la expectativa en la tercera colocación. Y aquí está otra vez Homero Richards sorprendiendo a Enrique Vaca en el mismo sector, y entrábamos aquí a la última vuelta de nuestra contienda. Homero Richards recuperaba la primera posición, venía una vez más el embate de Enrique Vaca, que no se resignaba a conformarse con el segundo sitio, tomaba por un instante, en apenas un parpadeo, la posición de líder, y cuando cae la bandera a cuadros en un final de fotografía, es Homero Richards quien se queda con la victoria por todo lo alto. Enrique Vaca en el segundo sitio y Michel Jourdain Jr. termina en la tercera posición. Los resultados definitivos de los tractocamiones. Aquí tenemos la ceremonia de premiación de quienes han ocupado las tres primeras posiciones en la contienda de los tractocamiones. El primer sitio ocupado por Homero Richards con los colores de Zapata Racing. En el segundo sitio aparece el regiomontano Enrique Vaca con los colores de TUM. Y en la tercera posición, defendiendo el sello de Axalta, el internacional mexicano Michel Jourdain Jr., absolutamente protagónicos. Sí, la verdad, como siempre, contentos, somos afortunados los que tenemos el privilegio de correr en los tractocamiones Freightliner, y bueno, como siempre, agradecer a toda la gente de Zapata, al público tapatío que es gran entusiasta del automovilismo, y bueno, nos llevamos la primera fecha de los tractocamiones y a seguir trabajando para el campeonato. Vámonos a la segunda carrera puntuable de esta ronda inaugural de la temporada del 2022, la categoría Gran Turismo México, en donde una vez más una enorme sorpresa se hace presente. Luis El Chapulín Díaz, el volante internacional mexicano, en su carrera de presentación en la categoría, reclama el puesto de privilegio con el auto número 29, donde hace binomio con el zacatecano Pepe Arellano, y ello despierta no solamente una enorme expectativa, sino que se percatan
sepan todos los contendientes que Luis el Chapulín Díaz está listo para reclamar los mejores episodios de la temporada del 2022 de la Supercopa. Amigos de la Supercopa, nos da muchísimo gusto saludarles desde la Perla de Occidente. Amigos de Fox Sport 3, gracias por continuar con nosotros. Les saludo de nueva cuenta Ed Martínez en el relato de esta segunda carrera puntuable de la ronda inaugural de la campaña del 2022. El partidor estaba allí ondeando la bandera verde con una enorme sorpresa que ya habíamos compartido con ustedes. El internacional mexicano Luis el Chapulín Díaz había reclamado el puesto de privilegio, y esto no deja de sorprender, no por el hecho de que Luis el Chapulín Díaz cuente con un currículum verdaderamente envidiable. Dejaba de ser llamativo y tremendamente meritorio el hecho de reclamar el puesto de honor con el auto número 29, donde hacía mancuerna precisamente con el zacatecano Pepe Arellano. Estábamos allí en los primeros compases de nuestra competencia y por supuesto que estaba inmediatamente intentando darle alcance a Luis el Chapulín Díaz. Aparecía allí el auto número 42 de Gerardo el Grillo Nieto, el internacional volante queretano, que ya desde la temporada anterior también había dado claras muestras de su enorme talento. Y en el auto número 20 aparecía el arquitecto Jaime Guzmán con los colores de Zapata Racing, los 3 primeros sitios. En la cuarta colocación, ahí lo veíamos pasar rápidamente al jovencito Jorge García Arce con el auto número 1, a quien le habían encomendado justamente que entregara a la mitad de la competencia el auto en perfectas condiciones. Hay que recordar que esta categoría, de acuerdo a la normatividad vigente, a la mitad más o menos de la prueba, dirección de carrera llama a una bandera amarilla de competencia, ingresa el auto de seguridad y se lleva a cabo el cambio reglamentario de piloto, de tal forma que no es un sprint, sino que estos pilotos que toman la primera parte de la carrera deben cuidar absolutamente todos los elementos con los que pueden contar para que entonces el segundo piloto intente concretar la labor, completar la tarea y reclamar una posición de podio. Por lo pronto ahí estaba la contienda entre Jorge García Arce con el auto número 1 y el internacional mexicano Michel Jordan Jr. lo sorprendía allí en la curva debajo del puente con el auto número 9, y Jorge García Arce no tenía más recurso que ceder la posición, en tanto que atrás venía la presión enorme también de su paisano Marco Marín Paredes con ese auto número 33 en predominante color blanco, cuando veíamos ahí una vez más a Luis el Chapulín Díaz intentando contener los amagues y por supuesto todos los embates de Gerardo el Grillo Nieto en una competencia que estaba haciendo por ahora con un ritmo incontestable. Viene el ataque de Gerardo el Grillo Nieto, va a aguantar la frenada hasta el final de la recta principal y tenemos nuevo puntero, hay nuevo líder, señoras y señores. El internacional de Santiago de Querétaro, Gerardo el Grillo Nieto, con el auto número 42, toma la punta de nuestra competencia, en tanto que ahora en labor de persecución aparece Luis el Chapulín Díaz con el auto número 29, y un poquito allá a la expectativa veíamos el auto número 20 del arquitecto Jaime Guzmán en uno de los binomios diferentes con respecto a los que se presentaban en la temporada del 2021. Una de las novedades en la ronda de apertura de este calendario puntuable del 2022 era justamente esa mancuerna de Homero Richards y Jaime Guzmán. Entre tanto, se mantenía el duelo casi unipersonal entre Gerardo el Grillo Nieto y el auto número 29, cuyo volante estaba en las manos de Luis el Chapulín Díaz, y aquí comenzaban a encontrar tráfico de rezagados. Tendrían que estar muy atentos no solamente los oficiales, sino también los pilotos que estaban siendo alcanzados por los punteros, mientras veíamos allá al joven capitalino Andrick Di Mayuga, uno de los competidores de la división Pro 2. Y aquí lamentablemente se va hacia afuera del trazado Víctor Barrales Jr. con el auto número 8. Aquí lo vemos de nueva cuenta, uno de los competidores, el potosino de la categoría GTM Light, en combate, podríamos decir, en batalla, ahí con el auto número 27 que estaba en las manos de Jorge de la Parra, y un poco adelante aparecía Oscar Queco Pérez con el auto número 3, el nativo de Chihuahua, que simple y sencillamente
no se quería ver involucrado en dificultades y se separaba rápidamente de sus más cercanos perseguidores en un sector que los encontraba en una situación muy comprometida. Ya le tomaba un poco más de 2 segundos de distancia el líder de la prueba, Gerardo Nieto, con el auto 42, a su más cercano perseguidor, Luis el Chapulín Díaz, con el auto número 29, en un ritmo verdaderamente infernal. Habrá que señalar que en la temperatura ambiente en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana era superior a los 32 grados centígrados, así es que bien podemos especular que dentro del habitáculo estaban entre 40 y 45 grados centígrados aproximadamente, lo cual nos revela con toda claridad la demanda físico-atlética para todos los competidores de la categoría Gran Turismo México de la Supercopa 2022. En todos los sectores y en las diversas categorías habría contienda, y aquí estaba el contacto. Lamentablemente el auto 27 y el 3, y vean ustedes a Jorge Jiménez lo que tuvo que hacer: rebasar a Óscar Queco Pérez por la parte exterior. Estuvo a punto de dar contra el muro y solamente su habilidad y su pericia evitaron ese contacto, mientras veíamos ahí ondear la bandera amarilla, que era estrictamente local, porque Óscar Queco Pérez iba a poder regresar por sus propios medios a la competencia, pero sin lugar a dudas el chihuahuense había sacado la peor de las partes y por lo pronto iba a poder tener contacto ahí con el líder. Y ven al Chapulín Díaz en el segundo lugar, a punto de que su carrera se echara por la borda. Si hubiese tenido ese contacto, no estaríamos hablando del Chapulín Díaz en el segundo sitio, así es que se tuvo que mantener muy atento. Esta es la reiteración. Realmente fue demasiado optimista allí el volante del auto número 27. No había espacio para que trazara hacia la derecha, y normalmente se señala quien entra primero una curva sale primero de ella, pero bueno, a veces es un principio que no todos los contendientes recuerdan o no muchos respetan. En el reinicio de la prueba se mantenía todavía el auto número 42 del queretano Gerardo Nieto en la primera posición, y ya transitaba muy lentamente Óscar Queco Pérez, aparentemente con dificultades de temperatura. El radiador parece ser que no estaba trabajando muy adecuadamente y entonces había preocupación. Seguramente en este sentido el chihuahuense tendría que dirigirse directamente a la zona de fosos, cuando veíamos ahí ya agitarse las banderas amarillas. Vamos a ver si se trata de la bandera amarilla de competencia para que nos señale la conclusión de la primera parte de nuestra prueba y que venga el normativo cambio de pilotos. Por lo pronto, sólidamente en la primera posición, Gerardo el Grillo Nieto con el auto 42, con un ritmo hasta ahora incontestable para sus más cercanos perseguidores, entre los cuales se destacaba Luis Díaz, el Chapulín, con el auto número 29, y ahí está trazando con toda tranquilidad, ya sin enemigos al frente, haciendo los trazos sin poner una rueda mal, Gerardo el Grillo Nieto, separándose ya poco más de 5 segundos de sus contendientes más cercanos, y la batalla era ahora por el segundo lugar. Con el auto 29 aparecía, por supuesto, Luis el Chapulín Díaz, y Jaime Guzmán con el auto número 20, empecinado en arrebatarle ese segundo sitio. Ahí veíamos a Pablo Pérez de Lara con el auto número 11, el jovencito capitalino que ya obtuviera posiciones de podio también desde la temporada del 2020 allá en el Autódromo Internacional de la ciudad de León, Guanajuato. Por lo pronto venía para completar una vuelta más Gerardo el Grillo Nieto, y ya muy alejado se veía Luis el Chapulín Díaz, que ahora se tenía que ocupar de que no lo adelantara Jaime Guzmán con el auto número 20. Este ritmo, la gran preocupación que desataba es en qué condiciones el Grillo Nieto va a entregarle ese auto al regiomontano Rodolfo Rudy Camarillo, como para que el neoleonés pueda intentar sostenerse en la primera posición. Un ritmo verdaderamente formidable el que había logrado el nativo de Santiago de Querétaro, que cuenta también con una vasta experiencia en el ámbito internacional del deporte motor, y ahora estaba haciendo gala de ello, sosteniéndose en la primera colocación, aparentemente sin dificultades. Y aquí estaba ya la bandera amarilla que estábamos intentando anticiparles. Todos los contendientes tienen que ir a la recta principal para llevar a cabo el reglamentario cambio de piloto, y quien ha conseguido
el primer sitio en la primera mitad de nuestra carrera es Gerardo El Grillo Nieto con el auto número 42. Sale allí el auto de seguridad para contener a todo el grupo de competidores. Van a dar una vuelta detrás del safety car en condición de bandera amarilla y aquí se alinean ya el nerviosísimo grupo de pilotos que van a tomar el volante para completar la segunda carrera de la cita inaugural de la temporada del 2022 de la Supercopa, el Gran Premio Red Cola en el Autódromo Toluquilla en la Perla de Occidente, con una temperatura que a muchos sorprendió, pero que evidentemente les exigió a todos una demanda muy particular en el renglón físico-atlético. Ahí vemos de espaldas a Paul Jourdain intercambiando algunas impresiones. Ricardo Abarca, quien ahora es la dupla, la mancuerna de Michel Jourdain Jr., así es que también tendría una grave responsabilidad. Ahí veíamos a los señores Valderrama, los nativos de Guadalajara, y ahí está Jaime Guzmán entregándole el volante a Homero Richards, en tanto que también Jerónimo de Iturbe y Rafael Villazón con el auto número 7 intercambiaban el asiento, y allí está ingresando Rodolfo Rudy Camarillo, el de Monterrey, Nuevo León, precisamente ya para arrancar la segunda parte de nuestra competencia de la categoría Gran Turismo México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos de la Supercopa y de Fox Sport 3, con la segunda parte de nuestra contienda de la categoría Gran Turismo México. Les saluda de nueva cuenta Ed Martínez desde las instalaciones del Autódromo Toluquilla en la zona metropolitana de la capital del estado de Jalisco. Por ahora el líder es el auto número 42, cuyo volante está en las manos del regiomontano Rodolfo Rudy Camarillo. Ha recibido esta enorme responsabilidad de parte de su coequipero Gerardo El Grillo Nieto, cuando desde la primera vuelta estamos viendo los ataques ahí sobre el auto número 29 del zacatecano Pepe Arellano. Hay que recordar que Pepe Arellano es el campeón de la División Pro 2, lo fue en la temporada del 2021, pero ahora ya ascendió a la División Pro 1, así es que aprovechando la batalla por el segundo lugar, Rudy Camarillo se separaba 2, 3 y hasta 4 segundos de sus más cercanos perseguidores, y ahí veíamos precisamente a Richie Abarca con el auto número 9 que entraba en complicaciones porque había una gran cantidad de contendientes en ese sector y ya se aproximaba también a reclamar su sitio protagónico el campeón defensor de esta categoría, el nativo de Guadalajara, Jalisco, Salvador El Copetín de Alba con el auto número 1. Cita la vieja máxima popular que con el campeón hasta que pierda. Salvador de Alba comenzaba de esta manera la defensa del cetro que lograra en la temporada anterior. Ya había conseguido la bandera a cuadros en la primera de las dos carreras de esta ronda inaugural, y en esta segunda cita estaba también en el grupo puntero. Y esta es la batalla entre el chihuahuense Rafa Ballina y el capitalino Jorge Jiménez, que se merecen un auténtico aplauso los preparadores y los mecánicos de Jorge Jiménez, mientras que lamentablemente Richie Abarca se quedaba con ese auto número 9 a la vera del camino. Se observaba ya terriblemente rezagado, vean ustedes, tuvo que dejar pasar prácticamente a todos los competidores porque no tenía las condiciones para regresar a la contienda. Les decíamos de Jorge Jiménez, ese auto salió muy dañado en la carrera número 1 de toda la suspensión trasera. Trabajaron esforzadamente y lo regresaron buscando un resultado para ellos alentador en esta primera cita puntuable de la campaña del 2022. Ahí está el auto número 20 de Homero Richards. Este es Andrick Di Mayuga, quien no ha alcanzado todavía la mayoría de edad. Este joven piloto capitalino ya ha alcanzado una enorme notoriedad entre los contendientes de la categoría Gran Turismo México, y seguía la batalla entre Rafa Ballina. Nadie daba, pero tampoco nadie pedía cuartel en esa contienda en la que también se había involucrado Marco Marín Paredes. Dificultades para el tapatío con ese auto número 33 que estaba circulando ya muy lentamente. Seguramente se tiene que dirigir a la zona de fosos porque esa planta de poder no está trabajando adecuadamente.
ahí estaba Jorge Jiménez en persecución incesante sobre Rafael Ballina. Pasaban los señores Zanella con el auto número 44, competidores de la categoría o de la división Pro 2, debo decir, y ahí está lo que les habíamos anticipado. Marco Marín Paredes se iba en una detención no programada a la zona de fosos. Jorge Jiménez no cejaba en su propósito de adelantar a Rafael Ballina. El chihuahuense se defendía con todos los recursos a su alcance, pero era notoriamente más rápido, sobre todo en el sector sinuoso. El capitalino Jorge Jiménez con ese auto número 22 lo amaga en un sector, lo amaga por afuera, vuelve a amenazarlo por dentro, pero Rafa Ballina, también haciendo gala de experiencia, se defiende. Vamos a ver si al final de la recta principal ya está atacándolo una vez más Jorge Jiménez, pero le vuelve a cerrar la puerta Rafael Ballina, quien aparentemente estaba allí haciendo esfuerzos sobrehumanos para no perder esa posición. Ambos competidores de la división Pro 2. Viene el ataque de Jorge Jiménez y sí, señoras y señores, Jorge Jiménez estaba adelantando al chihuahuense Rafael Ballina con el auto 0, así es que teníamos cambio de posiciones. Jorge Jiménez con el auto número 22 aparecía ya entre los punteros de la división Pro 2 con ese auto que ya les comentábamos había estado muy lastimado en la carrera número 1, pero los mecánicos habían trabajado arduamente para ponerlo en condiciones de competir, y ahí teníamos otro incidente. Aparentemente a la distancia es una vez más Juan Carlos Bolaños. Vamos a acercar esa toma. Efectivamente es el capitalino Juan Carlos Bolaños con el auto número 23, quien lamentablemente se quedaba a la vera del camino, y ello neutralizaba nuestra competencia, no solamente en bandera amarilla, sino que nos íbamos a bandera roja, y ello exigía la presencia del auto de seguridad en el circuito. Retirado ya el auto de Juan Carlos Bolaños, veníamos entonces para el relanzamiento de nuestra competencia. La ventaja que había construido Rodolfo Rudy Camarillo con el auto número 42 se vio absolutamente diluida, y ya lo vieron ustedes, señoras y señores, con el auto número 1, el campeón reinante, el campeón defensor, Salvador de Alba Jr., ya estaba en el tercer lugar y se convertía en una amenaza para el auto número 29 de Pepe Arellano, el zacatecano, que estaba intentando no perder ese segundo sitio, pero la amenaza era verdaderamente incesante por parte del jalisciense Salvador de Alba Jr. cuando pasaba el numeroso grupo de competidores por la recta principal del Autódromo Guadalajara, allá en la Perla de Occidente. Se ve rezagado ahí Pepe Arellano, véanlo ustedes, ya ha perdido el segundo sitio a manos precisamente del auto número 20 también, que ya lo ha adelantado, y desde luego también del auto número 1 de Salvador de Alba Jr. Aquí está la contienda entre los Turismo Light. Este es Paul Jordain y detrás de él viene Coque de la Parra con los señores Valderrama, los campeones de la temporada 2021 en la GTM Light. Estaban con el auto 72 también reclamando alguna parte de protagonismo. Muy dañado el frente del auto de Pepe Arellano con el número 29, y aquí viene la contienda. Ya está Salvador de Alba Jr., ahí lo vemos al campeón en el segundo sitio. Amenaza a Rudy Camarillo por la parte interior. Vean ustedes, lo presiona, le llena los espejos, y aquí está la otra batalla. No puede ser, perdió la referencia de frenada Homero Richards, golpea en la parte posterior al auto número 29 de Pepe Arellano, y aquí está el ataque definitivo. Salvador de Alba Jr., por increíble que nos pueda parecer, el campeón ya está una vez más en la primera posición. Acaba de adelantar a Rodolfo Rudy Camarillo, el volante de Monterrey, Nuevo León, que de manera desesperada vio cómo se perdía toda la ventaja que había construido con la presencia primero de la bandera amarilla y después de la bandera roja, y esto lo ha capitalizado perfectamente el campeón defensor, que consiguiera el cetro en la temporada del 2021, cuando entramos, amables aficionados, a la última vuelta. Estamos en el último giro de nuestra competencia pactada, 50 minutos. El nuevo líder es el tapatío Salvador de Alba Jr., quien aquí está, podríamos decir, en la vuelta triunfal, porque ya no tiene quien lo amenace. Viene sólidamente colocado en ese puesto de honor, y a pesar de los esfuerzos de Rudy Camarillo, da la sensación de que no va a poder
darle alcance al nativo de Guadalajara, Jalisco, Salvador de Alba Jr., que haciendo mancuerna con Jorge García Arce. Aquí lo tenemos, muy nervioso el jovencito que estuvo todo el año anterior en el viejo continente. Bueno, pues aquí está Salvador de Alba Jr. intentando completar la tarea. No es gratuito que luzca allí honrosamente el número 1, es el piloto a vencer, es la pareja vencedora en un doblete espectacular en la ronda de apertura. Victoria, victoria, victoria para Salvador de Alba Jr. en la categoría Gran Turismo México. El segundo puesto para Rudy Camarillo con el auto número 42. Espectacular el inicio de la campaña. Bueno, 2 victorias al hilo, muy contentos, defendemos el campeonato de la mejor manera, bueno, en casa defendiendo el campeonato, 2 victorias de 2. Bueno, un año se viene impresionante, bueno, gran trabajo que hizo Jorge todo el fin de semana, en donde aguantó la presión, donde presionó y nos llevamos las 2 victorias. Muy bien, ¿habrá más satisfacciones a lo largo de la temporada, Chava? Sí, seguramente vamos a pelear por la mayor cantidad de victorias posibles y bueno, empezamos con el pie derecho, que es lo que importa. Muy bien, Jorge García Arce sacando dividendos de la experiencia en Europa y demostrando que en Guadalajara, no solamente en Fórmula 1, también en la GTM hay vencedores. Claro, un fin de semana muy bueno, se logró las 2 carreras de 2, yo creo que es la mejor manera para empezar el año, yo creo que todo el año tenemos la oportunidad para estar peleando por esas posiciones y no hay mejor lugar que en casa. No hay mejor manera de iniciar un calendario puntuable que obteniendo un doblete, doble victoria para la mancuerna tapatía de Salvador de Alba Jr. y de Jorge García Arce, que con estos augurios seguramente será sencillo vaticinar que nos van a obsequiar una temporada verdaderamente formidable, pletórica de episodios verdaderamente brillantes. El segundo sitio lo han reclamado Gerardo el Grillo Nieto y el regiomontano Rudy Camarillo, y sí, sorpresivamente, pero de forma absolutamente meritoria, Andriy Gimayuga completa el podio de vencedores. Vamos y demos por terminado. Trofeos arriba, señores, trofeos arriba. Supercopa 2022, Gran Premio Red Cola. Gracias y hasta la próxima. ¡Eres el mejor, Chava! Amigos de la Supercopa y de Fox Sport 3, les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de esta ronda de apertura de la temporada del 2022 en el marco del Gran Premio Red Cola. Ha sido una jornada verdaderamente sensacional que desde luego nos ha entregado episodios muy emocionantes, lo cual sin ninguna duda será la tónica de todo el calendario puntuable del 2022. Esta ha sido la primera cita y la segunda ronda se disputará el domingo 22 de mayo en Aguascalientes, en la capital hidrocálida, en lo que será sin lugar a dudas un pasaje extraordinario de la Supercopa 2022.